Imaginen que la gravedad no es lo que nos enseñaron. No es una curvatura del espacio-tiempo, como un peso sobre una cama elástica, sino algo completamente diferente. Esta es la propuesta fundamental de una teoría fascinante llamada teoría de la relatividad general teleparalela, o TEGR para los amigos. Es una idea que, aunque suena radicalmente nueva, describe el mundo clásico, el de los planetas y las galaxias, exactamente igual que la relatividad general de Einstein. Es como tener dos idiomas distintos que, milagrosamente, cuentan la misma historia con las mismas conclusiones. La diferencia no está en el resultado final, sino en la gramática y el vocabulario que utilizan para describir la realidad. La relatividad general, la teoría de Einstein, nos dice que la materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse, y esa curvatura le dice a la materia cómo moverse. Es una idea elegante que funciona a la perfección a gran escala. Sin embargo, cuando intentamos unirla con el mundo cuántico, el de las partículas más pequeñas, la teoría se rompe. Falla estrepitosamente. Aquí es donde entra en juego TEGR. Propone cambiar el lenguaje geométrico fundamental. En lugar de usar la curvatura, utiliza un concepto llamado torsión. Imaginen que el espacio-tiempo no se curva, sino que se retuerce sobre sí mismo, como cuando giramos una toalla mojada. La magia de TEGR es que, a nivel de las ecuaciones que describen el universo observable, es matemáticamente equivalente a la relatividad general de Einstein. Esto significa que todas las predicciones que hemos verificado experimentalmente, desde la órbita de Mercurio hasta las ondas gravitacionales detectadas por LIGO, también son predicciones válidas en TEGR. No es una teoría que compita con Einstein en el mundo clásico, sino una reformulación. Es como resolver una ecuación matemática de dos maneras diferentes y llegar al mismo resultado. La pregunta entonces no es cuál es correcta, sino cuál es más útil para responder a las preguntas que aún no tienen respuesta. Esta reformulación no es un simple ejercicio académico. Cambiar el lenguaje de la curvatura por el de la torsión abre puertas que antes estaban cerradas. La estructura matemática de TEGR se parece mucho más a la de las otras fuerzas fundamentales de la naturaleza. Media Group. Comparison of Mathematical Structures for Different Fundamental Forces. Physicists Pointing to Chart of Fundamental Forces Stock Distribute Equally. El electromagnetismo y las fuerzas nucleares fuerte y débil. Todas ellas se describen con un formalismo muy potente conocido como teorías de Gauge. Al describir la gravedad de la misma manera, los físicos esperan encontrar un camino más claro y directo hacia uno de los mayores sueños de la ciencia. Media Group. Close-up of puzzle with missing piece being placed. Team of physicists discussing in front of large universe diagram. Stock distribute equally. Una teoría cuántica de la gravedad. La pieza que falta para completar el puzzle de nuestra comprensión del universo. Para entender TEGR, necesitamos familiarizarnos con algunas herramientas nuevas. La primera y más importante es la tétrada. Imaginen que están en un espacio curvo, como la superficie de la Tierra. Si quieren medir distancias, necesitan una regla. Pero una regla recta no funciona bien en una superficie curva. La tétrada es como un conjunto de 4 patas de regla, una para el tiempo y 3 para el espacio, que nos permiten definir un sistema de coordenadas local y plano en cada punto del espacio-tiempo. Es como si en cada punto de la superficie terrestre pusiéramos un pequeño mapa plano que es tangente a ese punto. Esto nos permite usar la física sencilla del espacio plano de Minkowski, la que aprendimos antes de Einstein, en cada pequeño rincón del universo. Ahora, ¿cómo pasamos de un punto a otro? Aquí entra en juego la conexión de Weizenbach. En la relatividad general se usa otra conexión, la de Levi-Civita, que garantiza que al mover estas patas de regla de un punto a otro, permanezcan paralelas. Esto da como resultado un espacio sin torsión pero con curvatura. La conexión de Weizenbach hace lo contrario. Obliga a que el espacio-tiempo sea plano en todas partes, es decir, que no tenga curvatura. Sin embargo, al mover nuestras tétradas de un punto a otro, estas ya no se mantienen perfectamente orientadas. Sufren una especie de giro o desajuste.
Este desajuste es precisamente lo que llamamos torsión. La torsión, por lo tanto, es la protagonista de esta historia. En lugar de imaginar la gravedad como una deformación suave del tejido del espacio-tiempo, la pensamos como una medida de cuánto se retuerce o se tuerce este tejido al movernos por él. Piensen en un cristal con defectos. Aunque a gran escala parezca uniforme, si miramos de cerca, la estructura atómica no encaja perfectamente en algunos lugares. La torsión es análoga a esos defectos en la red cristalina del espacio-tiempo. Mide la imposibilidad de cerrar un paralelogramo infinitesimal. Si intentan caminar siguiendo las direcciones de dos vectores y luego regresan, no volverán exactamente al punto de partida debido a esta torsión. Finalmente, todos estos conceptos se enmarcan en ideas más generales como la simetría local y la teoría de Gauge. Una simetría es una transformación que deja algo sin cambios. Por ejemplo, una esfera es simétrica bajo rotaciones. Una simetría local significa que podemos realizar esa transformación de manera diferente en cada punto del espacio. Una teoría de Gauge es una teoría física que se construye exigiendo que las leyes de la física no cambien bajo estas simetrías locales. Como veremos, esta es la clave que conecta la gravedad en TeGr con el resto de las fuerzas fundamentales, dándonos un lenguaje común para describir todo el universo. Una de las ideas más profundas de la física moderna es que las fuerzas fundamentales de la naturaleza pueden describirse como teorías de Gauge. Esto suena complicado, pero la idea central es bastante intuitiva. Imaginen que tienen una propiedad física, como la fase de la función de onda de un electrón. Una simetría global diría que podemos cambiar esa fase en todo el universo a la vez, y las leyes de la física no cambiarían. Pero, ¿por qué el cambio en un electrón aquí en la Tierra debería afectar instantáneamente a un electrón en la galaxia de Andrómeda? Esto parece poco natural. La idea de una simetría local es mucho más poderosa. Podemos cambiar esa fase de manera independiente en cada punto del espacio y del tiempo. Para que las leyes de la física sigan siendo las mismas bajo esta transformación local, que cambia de un punto a otro, la teoría nos obliga a introducir un nuevo campo. Este campo actúa como un conector que compensa los cambios locales, asegurando que todo siga funcionando. Sorprendentemente, este campo que la matemática nos obliga a introducir resulta ser exactamente el campo de fuerza que observamos en la naturaleza. Para el electromagnetismo, la simetría local, llamada U1, nos obliga a introducir el campo electromagnético, cuyos cuantos son los fotones. Para las fuerzas nucleares, otras simetrías más complejas, SU2 y SU3, nos dan los bosones LU, Z y los gluones. Aquí es donde TeGr brilla con luz propia. La relatividad general de Einstein no encaja de forma natural en este esquema. Sin embargo, TeGr sí. Se puede interpretar como una teoría de Gauge para el grupo de las traslaciones. ¿Qué significa esto? La simetría en cuestión es la libertad de elegir el origen de nuestro sistema de coordenadas de forma independiente en cada punto del espacio-tiempo. Es decir, podemos mover nuestro punto de referencia localmente sin que cambien las leyes de la física. Esta es una idea muy física y fundamental. La física no debería depender de dónde ponemos el cero de nuestras reglas. Al exigir que la teoría sea invariante bajo estas traslaciones locales, la matemática nos obliga, de nuevo, a introducir un campo conector. Y aquí viene la revelación. Este campo conector es precisamente el campo de tétradas del que hablamos antes. Y la fuerza asociada a este campo, la que surge para mantener la simetría, se manifiesta a través de la torsión. En este lenguaje, la gravedad ya no es una propiedad intrínseca del espacio-tiempo, curvatura, sino una fuerza mediada por un campo, la tétrada, cuya intensidad se mide por la torsión, de la misma manera que el electromagnetismo es una fuerza mediada por el campo electromagnético. En la visión de Einstein, la gravedad es geometría en estado puro. Un planeta orbita alrededor del Sol porque sigue la trayectoria más recta posible, una geodésica, en un espacio-tiempo que ha sido curvado por la masa del Sol.
No hay una fuerza de la gravedad en el sentido tradicional, solo partículas siguiendo las autopistas del universo. En este marco, la curvatura es la manifestación física del campo gravitatorio. Donde hay curvatura, hay gravedad. Donde el espacio-tiempo es plano, no hay gravedad. Es una imagen bella y poderosa que ha dominado la física durante más de un siglo. Tegre nos invita a cambiar de perspectiva por completo. En este nuevo lenguaje, el espacio-tiempo es siempre plano, sin curvatura. Entonces, ¿dónde está la gravedad? La respuesta es que la gravedad se ha convertido en una fuerza, similar al electromagnetismo. Ya no es la geometría del escenario, sino uno de los actores principales. El papel que antes jugaba la curvatura ahora lo desempeña la torsión. La masa y la energía no curvan el espacio-tiempo, sino que generan un campo de torsión a su alrededor. Las partículas ya no siguen geodésicas en un espacio curvo, sino que son desviadas de sus trayectorias rectas por esta fuerza de torsión. Este cambio es más que una simple sustitución de palabras. Tiene profundas implicaciones conceptuales. Por ejemplo, en relatividad general, la energía del campo gravitatorio es un concepto notoriamente difícil de definir localmente. Es una propiedad del espacio-tiempo en su conjunto. En Tegre, al ser la gravedad un campo de fuerza que vive en un espacio-tiempo plano, sí es posible definir una densidad de energía-momento para el campo gravitatorio de forma bien localizada, al igual que podemos hacerlo para el campo electromagnético. Esto hace que la gravedad se comporte de una manera mucho más parecida al resto de las fuerzas que conocemos. El objeto matemático que describe esta fuerza es el tensor de torsión. Este tensor, construido a partir de las tétradas y sus derivadas, contiene toda la información sobre el campo gravitatorio. Las ecuaciones de campo de TGR, que son equivalentes a las de Einstein, relacionan directamente este tensor de torsión con la distribución de materia y energía en el universo, descrita por el tensor de energía-momento. Así, la frase de Wheeler "la materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse" se traduce en Tegre como la materia le dice al campo de tétradas cómo generar torsión. El resultado final es el mismo, pero el mecanismo subyacente es fundamentalmente diferente. El modelo estándar de la física de partículas es, sin duda, uno de los mayores triunfos de la ciencia. Describe con una precisión asombrosa 3 de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza: el electromagnetismo, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Y lo hace, utilizando un único y elegante marco matemático, las teorías de Gauss. Cada fuerza está asociada a un grupo de simetría particular. El electromagnetismo se basa en la simetría más simple, U1. La fuerza débil, que gobierna ciertos tipos de desintegración radiactiva, se asocia con un grupo más complejo, SU2. Y la fuerza fuerte, que mantiene unidos los quarks dentro de protones y neutrones, se describe con el grupo SU3. Estas teorías, en realidad, tienen una estructura común. Parten de una simetría local, introducen un campo de Gauss, como fotones, bosones W y Z, o gluones, para mantener esa simetría, y describen las interacciones entre las partículas de materia, como electrones y quarks, y estos bosones mediadores de la fuerza. La relatividad general de Einstein, con su descripción geométrica basada en la curvatura, siempre ha sido, digamos, la oveja negra de la familia. No encaja en este elegante esquema. Es como si la naturaleza usara un lenguaje para la gravedad y otro completamente distinto para todo lo demás. Esto ha sido un obstáculo gigantesco para la unificación. Aquí es donde la formulación de Tegre, como teoría de Gauss del grupo de traslaciones, se vuelve tan atractiva. De repente, la gravedad empieza a hablar el mismo idioma que las otras fuerzas. En esta imagen, el campo de tétradas juega un papel análogo al de los campos de Gauss de las otras interacciones. La carga gravitacional, aquello que siente y crea el campo gravitatorio, es el tensor de energía-momento, es decir, masa y energía. Esto es análogo a cómo la carga eléctrica es la fuente del campo electromagnético. La gravedad, en esta visión, deja de ser una excepción y se convierte en una fuerza más,
aunque con sus propias peculiaridades. Sin embargo, también hay diferencias cruciales. Las simetrías de las otras fuerzas son internas. Actúan sobre propiedades abstractas de las partículas, como la fase o el color, sin afectar a sus coordenadas en el espacio-tiempo. La simetría de traslaciones de Tegre, en cambio, es una simetría del propio espacio-tiempo. Esto hace que la gravedad sea intrínsecamente geométrica de una manera que, bueno, las otras fuerzas no lo son. Además, la interacción gravitatoria es universal, afecta a todo lo que tiene energía y extremadamente débil en comparación con las demás. A pesar de estas diferencias, el lenguaje común de la teoría de Gauge ofrece un puente conceptual que antes no existía. Las ventajas de Tegre para la cuantización. El santo grial de la física teórica es encontrar una teoría cuántica de la gravedad. La relatividad general de Einstein ha resistido todos los intentos de cuantización directa. Cuando se aplican los métodos estándar que funcionan tan bien para las otras fuerzas, las ecuaciones de la relatividad general producen infinitos sin sentido que no se pueden eliminar. La teoría se vuelve no renormalizable, un término técnico que básicamente significa que deja de tener poder predictivo a energías muy altas, como las que existían en el Big Bang o en el interior de un agujero negro. Es como si el mapa del universo de Einstein tuviera un gran agujero en sus lugares más interesantes. Tegre ofrece una perspectiva diferente que podría eludir algunos de estos problemas. Al formular la gravedad como una teoría de Gauge, se parece mucho más a las teorías que sí sabemos cuantizar, como el electromagnetismo. La interacción fundamental en Tegre no es entre la materia y la curvatura, sino entre los fermiones, partículas de materia como electrones y quarks, y el campo de tétradas. Esta interacción tiene una forma matemática más parecida a la de las otras fuerzas. Esto ha llevado a la esperanza de que los métodos de cuantización que fallan para la relatividad general podrían tener más éxito en el marco de la torsión. Una de las ideas más prometedoras es que la gravedad podría ser una teoría asintóticamente segura. Esto es una conjetura que propone que, aunque la gravedad parece volverse problemática a altas energías, podría llegar a un punto fijo en el que su comportamiento se vuelve estable y predecible. Algunos cálculos realizados en el marco de la torsión sugieren que este podría ser el caso. La estructura de la interacción en Tegre parece tener propiedades matemáticas que la hacen más dócil en el régimen cuántico. La idea es que la teoría que vemos a bajas energías, la relatividad general o Tegre, sería solo la manifestación de una teoría cuántica fundamental, más completa y bien comportada. Además, el hecho de que la gravedad en Tegre sea una fuerza mediada por un campo en un espacio-tiempo plano simplifica muchas cuestiones conceptuales. Por ejemplo, la noción del tiempo. En relatividad general, el tiempo es dinámico y se mezcla con el espacio, lo que crea enormes dificultades para definir la evolución temporal en la mecánica cuántica. En Tegre, al tener un fondo plano, es conceptualmente más sencillo separar el tiempo y el espacio, al menos a nivel del formalismo. Esto no resuelve todos los problemas, pero alinea el tratamiento de la gravedad con el del resto de la física cuántica, lo que podría facilitar la búsqueda de una solución. Una vez que se describe la gravedad como una teoría de Gauge, surge una idea tentadora. ¿Podríamos unificarla con las otras teorías de Gauge en una única descripción maestra? Este es el sueño de una teoría del todo. El formalismo de Tegre abre varias vías especulativas en esta dirección. Una de las más directas es construir teorías de Yang-Mills gravitatorias. Las teorías de Yang-Mills son la generalización del electromagnetismo que describe las fuerzas nucleares fuerte y débil. La idea sería tratar la gravedad y las otras fuerzas bajo un mismo paraguas matemático, un gran grupo de simetría que contenga tanto las simetrías del modelo estándar, SU3, que es que SU2, SU, T1, como la simetría de traslaciones de la gravedad.
Otra avenida de investigación muy activa son las extensiones de Tegre, conocidas como teorías FT. Recordemos que Tegre se construye a partir de un objeto matemático llamado el escalar de torsión, T. La teoría es equivalente a la relatividad general cuando la acción física es directamente proporcional a T. Las teorías FT proponen reemplazar T por una función más complicada, Ft. Esto rompe la equivalencia con la relatividad general y crea una nueva teoría de la gravedad modificada. Estas teorías son muy populares porque, eligiendo la función Ft adecuada, se puede intentar explicar misterios cósmicos como la energía oscura, la expansión acelerada del universo, sin necesidad de introducir nuevas formas exóticas de energía. Estas modificaciones son interesantes porque surgen de forma natural del formalismo. Si la gravedad es una teoría de campo como las demás, ¿por qué su acción tiene que tener la forma más simple posible? El electromagnetismo también podría tener términos más complejos, pero la naturaleza parece preferir la simplicidad. En el caso de la gravedad, modificar la acción podría ser la clave para resolver problemas a escala cosmológica. Las teorías FT y otras extensiones similares, como las que incluyen acoplamientos entre la torsión y campos escalares, proporcionan un enorme campo de juego para que los teóricos exploren nueva física más allá de Einstein y el modelo estándar. Por supuesto, todo esto es altamente especulativo. No hay evidencia experimental que nos obligue a adoptar una teoría FGOT en lugar de la relatividad general con energía oscura. Sin embargo, estas ideas son teóricamente motivadoras. Muestran cómo el cambio de perspectiva de la curvatura a la torsión no solo ofrece una nueva forma de ver la gravedad que ya conocemos, sino que también proporciona un andamio para construir nuevas teorías que podrían resolver algunos de los enigmas más profundos de la cosmología moderna. Es un campo en plena efervescencia, donde la creatividad matemática se encuentra con las grandes preguntas sobre el origen y el destino del universo. A pesar de su elegancia y potencial, el camino de Tegre y sus extensiones está plagado de desafíos formidables. Es crucial separar lo que está bien establecido de lo que es puramente especulativo. Lo bien establecido es que Tegre, en su forma más simple, es matemáticamente equivalente a la relatividad general a nivel clásico. Son dos caras de la misma moneda. Sin embargo, en cuanto nos desviamos de esta forma simple o intentamos adentrarnos en el mundo cuántico, entramos en territorio conjetural. El primer gran obstáculo es que, hasta ahora, la cuantización de Tegre sigue siendo un problema no resuelto. Aunque el formalismo de Gauge es prometedor, no es una varita mágica. Las dificultades técnicas persisten. La teoría, en su forma más simple, sigue siendo no renormalizable por los métodos tradicionales, al igual que la relatividad general. Las esperanzas, como la seguridad asintótica, son precisamente eso, esperanzas que se apoyan en cálculos parciales y aproximaciones. No tenemos una prueba definitiva de que la teoría se comporte bien en el régimen cuántico. La afirmación de que Tegre es más fácil de cuantizar es más una motivación y una dirección de investigación que un hecho consumado. El problema de la gravedad cuántica es tan difícil que incluso un camino prometedor está lleno de baches. Otro problema espinoso tiene que ver con las simetrías. Una de las piedras angulares de la física es la simetría de Lorentz, que establece que las leyes de la física son las mismas para todos los observadores inerciales. En la relatividad general, esta simetría es local, está integrada en la propia estructura de la teoría. En Tegre, la situación es más sutil y controvertida. Al elegir un campo de tetradas, parece que estamos eligiendo un marco de referencia preferido en cada punto, lo que podría romper la simetría de Lorentz local. Aunque se pueden construir las ecuaciones para que los resultados finales sean invariantes, la estructura subyacente de la teoría ha generado un intenso debate sobre si respeta plenamente este principio fundamental. Finalmente, las extensiones como las teorías FT, aunque interesantes, a menudo sufren de sus propios problemas. Pueden introducir inestabilidades, fantasmas,
partículas con energía negativa que violan principios físicos básicos o conflictos con las observaciones del sistema solar, que concuerdan con una precisión exquisita con la relatividad general. Cada vez que se modifica la gravedad, hay que asegurarse de que la nueva teoría siga pasando todas las pruebas que la teoría de Einstein ya ha superado. Esto restringe enormemente las posibles formas de la función f(t), y muchos modelos que parecen prometedores para la cosmología terminan siendo descartados por estas razones. La navaja de Occam sigue siendo una herramienta poderosa. Necesitamos una teoría más complicada si la más simple, relatividad general más energía oscura, ¿ya funciona? La teoría de la relatividad general teleparalela nos ofrece una lección profunda sobre la naturaleza de las teorías científicas. Nos muestra que puede haber múltiples lenguajes matemáticos para describir la misma realidad física. Durante un siglo, hemos hablado el lenguaje de la curvatura de Einstein, una descripción geométrica de la gravedad que ha tenido un éxito espectacular. Tegre nos dice que también podemos hablar el lenguaje de la torsión, una descripción en términos de una fuerza que se parece mucho más a las otras fuerzas fundamentales de la naturaleza. A nivel clásico, ambos lenguajes son igualmente válidos, como dos traducciones perfectas del mismo libro. La verdadera importancia de Tegre no reside en destronar a Einstein en el mundo clásico, sino en las nuevas posibilidades que abre para el futuro. Al reformular la gravedad como una teoría de Gauge del grupo de las traslaciones, Tegre tiende un puente conceptual hacia el modelo estándar de la física de partículas. Nos permite soñar con una unificación en la que la gravedad no sea una extraña excepción, sino una parte integral de un todo coherente. Este cambio de perspectiva alimenta la esperanza de que los métodos que han fracasado en la cuantización de la relatividad general puedan tener éxito en este nuevo marco. Sin embargo, debemos mantener los pies en la tierra. Hoy, 7 de noviembre de 2025, Tegre y sus extensiones siguen siendo, en gran medida, un programa de investigación lleno de promesas y desafíos. La equivalencia clásica está bien establecida, pero su supuesta ventaja para la cuantización y la unificación sigue siendo una conjetura. Los obstáculos, desde la no renormalizabilidad hasta las cuestiones sobre las simetrías fundamentales, son inmensos. Las teorías modificadas como f(t) son herramientas fascinantes para explorar la cosmología, pero aún no han proporcionado una alternativa definitiva al modelo estándar cosmológico. El viaje hacia una teoría cuántica de la gravedad es, sin duda, uno de los mayores desafíos intelectuales de nuestro tiempo. Es poco probable que haya un único camino correcto. En cambio, es explorando diferentes enfoques, como Tegre, la teoría de cuerdas o la gravedad cuántica de bucles, como podemos obtener nuevas ideas y herramientas. La historia de la ciencia nos enseña que a veces, para resolver un problema imposible, lo que necesitamos no es una respuesta mejor, sino una pregunta mejor. TGR. Al cambiar el lenguaje de la gravedad de la curvatura a la torsión, nos anima a hacer precisamente eso, a preguntar sobre la gravedad de una manera fundamentalmente nueva.